Ok, listo, hermana. Justamente nos quedamos en el hecho de mencionar justamente estas cinco, ¿no? Grandes Religiones. instituciones o religiones que están en el mundo establecidas como tal. Y creo que justamente las demás vienen, ¿no? Como unos derivados, ¿no? Especialmente Ujú. las religiones protestantes como tal. Claro. Eh, No sé si conocen a los Hare Krishna. Tienen su No, casa por aquí cerca de Chosica. no. Es como un intento de lo que es la religión hinduista. Ya, pero no es, tiene sus ritos, quieren asemejarse mucho a ellos, pero no se desprende propiamente del hinduismo, sino que ellos han querido formar su propia iglesia y llamarla así, ¿no? Hare Krishna. Y así hay cantidad ahora de iglesias, ¿no? Una pregunta. O sea, ¿por qué cada religión cree que su propia religión es mejor que las otras? Ah, buena pregunta. No creo que piensen que es la mejor, sino que piensan que es la verdadera. ¿Por qué? Nuestra historia, por ejemplo, nuestra religión, el cristianismo, tiene sus raíces en el pueblo judío. ¿Te acuerdan que hablé de Abraham? ¿Sí? Nos ubicamos de Abraham, un viejito que no podía tener hijos, ¿sí? Estaba casado con una señora viejita también que no podía tener hijos, y a él, Dios le habla al corazón y le dice, tendrás muchos hijos, casi como las estrellas del cielo. Entonces Abraham, increíblemente, escucha esa voz y cree en esa promesa y decide creer en esa voz que le ha hablado. Pero puede ser que Abraham está loco. No, como se confirmó, porque finalmente su esposa llegó a tener un hijo, Isaac. A la edad de, no sé, bien mayorcitos era imposible porque ya la creían a la señora, creían que era estéril, pero llegó a tener un hijo. Entonces empieza con él esta relación con ese Dios que no se mostraba físicamente, pero que le hablaba al corazón. Ahí empieza el nacimiento del pueblo judío. Entonces ellos empiezan a enseñarle así a sus descendientes a hablar con Dios, a rezarle, a seguir sus leyes. Eh, ok, y te expliqué, ¿verdad? Que durante todo ese tiempo pues, hubo distorsiones. Viene Jesús, que sabemos que es hijo de Dios, viene al mundo y empieza a aclarar o a enseñar nuevamente muchas cosas y explicarle bien a la gente qué es lo que Dios quería de la humanidad. No es que la quiere someter o tiranizar, sino que la quiere salvar porque la ama, son sus hijos, pero no saben cómo llegar hacia Dios que es su Padre. Y es por eso que Jesús, cuando viene aquí, funda su iglesia, que es la iglesia que nosotros llamamos católica. ¿Ok? Pero con el transcurso del tiempo, bueno, te expliqué, ¿no? Las iglesias fueron dividiéndose. Esto con el cristianismo. Pero ¿qué pasa? No todos los judíos creen que Jesús sea el Hijo de Dios o el Mesías que ellos han esperado. Porque ellos esperaban un Mesías que venga a derrotar a los romanos, a instaurar su reino. Y como Jesús no hablaba en ningún momento de guerra, ni de que levantémonos en armas y derrotemos a los tiranos, jamás fue un caudillo revolucionario, más bien andaba con pecadores, perdonaba pecados, hacía milagros, entonces hablaba de perdón, perdón a los romanos, perdón a los opresores, entonces eso a los judíos no les gustó, entonces dijeron, él no es el Mesías que nosotros esperábamos, por eso no lo reconocieron, entonces el judío ahora sigue esperando que llegue su Mesías. Según ellos, nunca llegó, pero nosotros sabemos que sí llegó y este es Jesús. ¿Ok? Por eso el judaísmo sigue allí convencido de que nosotros somos los equivocados porque creímos en un farsante que era Jesús. ¿Ya? Los musulmanes vivían en otra región del mundo y ellos tenían un profeta. El profeta se llamaba Mahoma. Y él les dijo a la gente que un ángel les había dictado, se le había aparecido y le dijo que fundara su religión. ¿Ok? Y escribió su libro, que es el Corán, etcétera, 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 etcétera. Ellos creen sí en un solo Dios, eso es cierto, y a su Dios le llaman Alá. ¿Ok? Para ellos Jesús es un profeta, ha sido un buen hombre, pero que no tiene nada que ver porque ellos tienen otra concepción de Dios. Para ellos, Dios es un ser muy, como que muy severo, muy castigador, entonces, a los infieles, a los que digamos, no son buenos, buenos musulmanes, se los tiene que castigar y no hay perdón para ellos.
Y algunos llegan a ser tan extremistas que lleguen a considerar que todas las demás religiones, como están equivocadas, según su concepción, deben morir si no se convierten al islamismo. Y lo que está pasando en algunas zonas, si se han visto en las noticias, musulmanes han secuestrado a muchas personas, incluso también a religiosas, para obligarlos a renunciar a su religión. Y si no dejaban de ser católicos, simplemente los mataban. Entonces, ellos tienen esa concepción de Dios y de su religión y nos ven a nosotros como que los enemigos. La otra de la que les hablé fue del hinduismo. Bueno, esa es una de las, bueno, la única religión que aún sigue creyendo en la existencia de muchos dioses, ¿ok? Pero estos dioses son, tienen como que figura humana, pero tienen cosas raras. Por ejemplo, tienen un dios, no me acuerdo cómo se llama, que tiene varios brazos, tienen otro dios que es vengativo, y que, por ejemplo, los hindúes tienen que darle sus ofrendas para que no les haga nada. O, por ejemplo, consideran que la vaca es un animal sagrado. Muchos hindúes, puedes dejar a tu familia morir de hambre, pero tener a tu vaca ahí bien cuidada, y no te la comes porque la vaca es sagrada. Y hay diferencias también entre las clases sociales muy grandes, tanto así que puedes ver un palacio y al costado ver a muchos mendigos muriendo de hambre, porque ellos creen que, bueno, si naciste pobre, es tu destino, has sido castigado por el pecado de tus papás, y si naciste rico, pues qué bien, ¿no? Has sido bendecido por Dios y Dios te quiere mucho. Entonces tienen esas concepciones erradas de lo que es Dios porque no conocen al Dios verdadero. Y los budistas no creen que Buda sea un Dios, pero sí creen que uno debe llegar a un estado de perfección, de calma, de paz. Por eso el yoga, ellos, ¿no? Que la naturaleza tiene poder y que el cosmos tiene poder y que me da paz y que me sana y que no sé qué. Y ellos creen, por ejemplo, en la reencarnación, que si yo muero y me faltó completar algo en mi vida, reencarno en otra persona o en un animalito o en una planta. Es decir, cada vez que matas una mosca, según los budistas, puede ser que estés matando a una persona que antes en su anterior vida fue persona. Entonces, eh, si se dan cuenta, son cosas muy extravagantes, pero de todas las religiones, la única que habla de un Dios que es Padre, que es misericordioso, tanto así que envía a su propio Hijo Jesús a morir por esta humanidad para salvarla, exponiéndola a la muerte tan dura que pasó, ha sido el cristianismo. Ninguna otra religión habló del amor entre los hermanos, del perdón a los enemigos, de hacer bien al prójimo. La mayoría habla también de venganza, ¿verdad? O nadie habla de un Dios que se haya hecho pan en la Eucaristía, como en nuestro caso, para alimentar al hombre, para ayudarle a ser fuerte, o de un sacramento con el que se te perdonan los pecados. Entonces, si te das cuenta, hay grandes diferencias con nuestra religión, y la nuestra va encaminada a orientar, a formar al hombre, a darle paz, a encaminarlo hacia Dios, no hacia otras cosas, ¿no? Sino a algo que lo haga feliz. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta, amor? Creo que fue Joaquín, ¿no? ¿Joaquín o Leonel? No, no, fui yo, fui yo. Joaquín. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Más claro que el agua. Aquí bien, me gustó. Ok, acá habían tres preguntas. ¿Jesús tuvo hermanos? No. Pero en la Biblia dice, ¿qué pasa? Los judíos llamaban hermanos a sus primo hermanos. Yo sé que tú tienes una tía o un tío, ¿verdad? Que es hermano de tu mamá, digamos. Ese tío tiene sus hijos. Esos hijos son tus primos, ¿verdad? Los judíos a esos primos les llamaban hermanos, porque eran muy cercanos. ¿Ya? Por eso es que en la Biblia le dice Jesús que tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Cómo sabemos que no es cierto, que no tuvo más hijos? Porque cuando Jesús murió en la cruz, nos acordamos de ese pasaje, y María, su mamá, está al pie de la cruz llorando porque ve a su hijo así sufriendo. Se le encarga, ¿a quién se le encarga? Para que la cuiden. ¿Se acuerdan?
¿A quién se le habrá encargado Jesucito? Ah, ¿me habilitas compartir pantalla? Sí, 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 hermana. A ver. Ya, creo No, que ya no está, me... hermana. A ver. Ajá, ahora sí. Mm, ¿Se puede? ahora sí. Un momento. Ya. Nos ubicamos aquí. Jesús está en la cruz. María está allí. Y está también ese discípulo, el más jovencito de todos. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Ateo, ateo, ateo. ¿Mateo? No, no es Mateo. Ateo, ateo. No, ateo significa, son los que no creen en Dios. Ay, 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 ay. Empieza con J su nombre. Jonathan, 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 Jonathan. Qué lindo. No. Juan, muy bien. Uy. Juan. Le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Si tuviese otros hermanos, Jesús no tendría por qué encargarle a su mamá, a su discípulo. Le hubiese encargado a alguno de sus hermanos, le habían dicho, cuida a mamá, pero se le encargó a su discípulo. Entonces ahí vemos que Jesús no tenía otros hermanos, era hijo único. Ya, ¿qué más? Es lo mismo. Ya, es lo mismo decir cristiano que católico. Sí, todo católico es cristiano porque cree en Cristo, pero no todos los cristianos son católicos. Me explico. Los evangélicos son cristianos, pero no son católicos. ¿Ya? ¿Por qué son cristianos? Porque creen en Cristo, pero no forman parte de la Iglesia Católica. No creen que Jesús está en la Eucaristía, no creen que María sea la Virgen, Madre de Dios, entre otras cosas que nos diferencian de ellos, ¿no? Por eso los evangélicos creen en Cristo, por eso son cristianos, pero no son católicos. No forman parte de la Iglesia Católica. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Podemos tener varias religiones a la vez? No. Es como, ¿con qué podría compararlo? Ya, puede ser no sé, limeño y trujillano y pucallpino y arequipeño a la vez. No, ¿verdad? No, es de un solo lugar. Igual. Yo nada más soy limeño de Lima. Ah, ya ves, por ejemplo, pero no porque naciste en Lima. Igual no Kairita, podemos ser. Dime. perdóneme, hermana, creo que Kairita tiene una preguntita. A ver, dime. Sí, profesor. Hermana Gemma, ¿en qué se distinguen los hermanos de Jehová, los testigos de Jehová con los católicos? Ya. Los testigos de Jehová em, nacen como una iglesia separada del catolicismo, incluso separado de los evangélicos también. Como te dije, ¿te acuerdas que les hablé un momento que los protestantes empezaron a dividirse en distintos grupos? A partir de eso, empiezan personas a aparecer que quieren fundar su propia iglesia.
En el caso de los testigos de Jehová, me acuerdo que su historia, si no me estoy confundiendo, es que se les apareció no sé qué ángel y les dijo que fundaron una iglesia. Y, por ejemplo, ellos a Dios le dicen Jehová, pero ese no es su nombre. Su nombre en hebreo es Yahvé. Pero ¿qué pasa? El hebreo es un idioma que no tiene vocales. Entonces, cuando los niños aprenden a escribir, le ponen unos puntitos. Creo que ya puedo compartir acá. Ya vamos a ver si me resulta para que puedan ver cómo son las letras hebreas. Ya. No sé si ven acá esta imagen grande con líneas un poquito raras. Así es el hebreo. Si lo transcribimos a nuestras letras, acá abajito, no sé si ves mi cursor. ¿Puedes ver mi cursor? Mi flechita, ¿sí? Ya. Aquí, por ejemplo, si lo trasladamos eso a las letras que nosotros usamos, las latinas, sería una Y, H, W, H. No tiene vocales. Los niños, cuando aprenden a escribir hebreo, le ponen unos puntitos, pero ya conforme van aprendiendo a escribir, le retiran esos puntitos porque ya saben escribir las palabras. ¿Qué pasaba? Aquí dice Yahvé, pero los que hicieron las traducciones, hubo un hombre que se equivocó y en lugar de traducirlo como Yahvé, lo tradujo como Jehová. Entonces se mantuvo en ese error y los testigos de Jehová y algunas otras comunidades evangélicas siguen utilizando ese término. Entonces a Dios no le dicen Yahvé, sino le dicen Jehová. Entonces más que todo es por un error. Esa es una de las diferencias. Segundo, no creen que Jesús sea Dios. Piensan que es un hombre más, pero no creen que sea Dios. ¿Qué otras cosas más? No creen en los sacramentos, no creen que Jesús está en la Eucaristía. Son varias cosas de fe, ¿no? Que nosotros tenemos en la nuestra, en lo que creemos nosotros, pero que ellos no es de la diferencia que tenemos con ellos. Y también son muy insistentes. No sé si alguna vez alguno de ellos les ha tocado la puerta en la casa. ¿Nunca los ha visitado? Sí, a Son mí sí, porque mi amiga es de Testigo de Jehová y todos los sábados iba a mi otra casa y tocaba la puerta con su mamá. Sí, son un poco intensos. O sea, ellos salen a evangelizar, pero lo malo es que no te escuchan. O alguna vez, cuando estuve de vacaciones, iban a mi casa también. Y yo salí a la puerta también a recibirlos, porque también hay que ser corteses, ¿no? Eh, pero no te escuchan ni siquiera, porque dicen, ustedes adoran imágenes, la típica que todo miembro de otra iglesia te va a decir, ustedes los católicos adoran imágenes por los santos. Digo, no, señor, nosotros no adoramos a las imágenes. Nosotros veneramos a los santos y las representamos en esta imagen, pero yo no rindo adoración a este objeto porque no tiene vida, no tiene poder. Y no adoro a los santos, al único que adoro es a Dios. Ustedes están entendiendo mal, pero no te dejan ni hablar ni explicarle, sino que te corta. ¿Y aquí en la Biblia dice? ¿Aquí en la Biblia dice? Entonces, es un poquito complicado también hablar con ellos, ¿no? No se prestan a escuchar mucho, lamentablemente. Así. Ok, si no hay más preguntas sobre eso. Miro acá lo que ustedes han escrito. La fe que practican los cristianos de hoy es la misma que practicaban los primeros cristianos. Ah, interesante. ¿Qué saben de los primeros cristianos? ¿O qué se imaginan? Me gustaría escucharlos. Porque ese término primeros cristianos significa que ustedes se imaginan algo de ellos. No sabían qué hacer. Ya, no sabían qué hacer. ¿En qué sentido? Con su religión. Ya. Ok. ¿Los demás? ¿Qué se imaginan que hacían los primeros cristianos? Que era diferente su punto de vista de cada uno. Ya, por ejemplo, ¿en qué podrían diferenciarse? Sus creencias principales, Ya. A ver, digamos, dime alguna que se te ocurra.
entre si creen en Dios o no. Ya. Ok. ¿Los demás? De repente, para apoyarlos, hermana, tengo entendido que también podríamos utilizar, respecto a esa pregunta muy interesante, el tipo de Biblia que se ha utilizado, ¿no? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de repente, ¿no? Eh, Ya. Los judíos continúan creyendo solamente en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Para ellos solamente eso es revelación de Dios, palabra de Dios. Nosotros, en cambio, tenemos 73 libros, ¿no? Los que tenemos en la Biblia. Los primeros cristianos sí lo tuvieron muy difícil, porque como mencionaba alguno de ustedes, no es que ya tuviesen todo escrito, ¿no? Como ya lo tenemos nosotros y lo vamos enseñando en religión. Aparte de eso, eran perseguidos. O sea, con lo único que lo que contaban era con su fe en Dios y que Jesús murió por nuestros pecados y que nos tiene las puertas del cielo abiertas y que nos ama, etcétera, etcétera, etcétera. Esa era la convicción que tenían, que su mensaje, su evangelio era de paz y que debían ser fuertes en medio de todo ese sufrimiento. Pero, por ejemplo, no podían hacer las procesiones que nosotros hacemos actualmente, ¿verdad? O los rosarios, o asistir a misa así libremente como lo hacemos nosotros. Habían esas diferencias. Pero algo que Jesús dijo antes de irse es que les prometió a sus apóstoles que el Espíritu Santo, que también es Dios, estaría con ellos, siempre los acompañaría. Y es ese mismo Espíritu Santo el que les ha permitido a todos los miembros de la iglesia ir enseñando, descubriendo y entendiendo más la palabra de Dios, o sea, lo que está en la Biblia. Veo que hay una manita levantada. Dime, hija. Sí, quería hacer una pregunta. Dime. ¿Por qué las personas católicas hacen fiesta o rinden homenaje a la cruz, bailan, toman, se emborrachan y lo pasean si esa imagen no es Dios? Ya. Muy bien. Allí, por ejemplo, ese tipo de cosas lamentablemente se ve más en Latinoamérica que en Europa, por ejemplo. Celebraciones religiosas sí las hay en todo el mundo. Procesiones, sacamos a la Virgencita, por ejemplo, en procesión, o la cruz, como tú acabas de mencionar. Pero no un afán de adorarla, sino es una manifestación de fe. Nuestra cultura, sobre todo de la peruana, es muy popular, ¿no? Entonces muestra su alegría con bailes, con música, de verdad, adorna, todo bien bonito, porque es su manera de mostrar su cariño, su respeto, ¿verdad? Lamentablemente muchas de estas cosas han ido distorsionándose. Y entonces cuando hablamos de fiesta, automáticamente muchos piensan ya en la cerveza o en la comida o en el baile, pero nadie en el motivo de la fiesta o que me alegro por esta fiesta, ¿no? Por el motivo central, sino qué voy a tomar y qué voy a beber. Ese tipo de cosas están mal, por ejemplo. Aquí hay una parroquia, Cristo Rey, por ejemplo, y ellos motivan mucho a eso en el asentamiento humano en el que trabaja, en que la procesión, por ejemplo, a Santa Rosita de Lima, la fiesta que le hacen a Santa Rosita de Lima, se hace sin una sola gota de alcohol. Tienen su procesión, rezan su rosario, hacen teatro, hacen juegos para los niños, hacen una rifa, etcétera, etcétera, distintas actividades, pero no se vende cerveza y no se toma alcohol, porque así debían ser estas celebraciones. Lamentablemente en muchas zonas, fiesta religiosa, fiesta patronal, inmediatamente cerveza, y no es así. Ahí, por ejemplo, están errando, porque el motivo central de la fiesta es alegrarnos, pedir alguna gracia a este santo y no tener una oportunidad para tomar. Disculpa, pero vino sin, o sea, ¿sí toman o no toman? Vino, Sí, vino. ah, podrán tomar vino. La idea es no embriagarse. Eso está mal. O sea, en cualquier circunstancia, hasta en los bautizos también, ¿no? A veces se ve Yo he eso. probado vino sin alcohol que venden por la Unión, que por ahí hay una tienda. Ya. Ahí venden vino de uva sin alcohol, venden... Debe ser algún jugo o no lo sé, no sé mucho sobre eso. No es jugo, porque
creo que lo probó, mi tía la probó y, o sea, pues y me dijo pues, que sabe bien igualito a un vino sin alcohol. Puede ser, puede ser. No, no lo he probado. Pero no debería darse. Lulu, ¿es tu nombre? ¿Qué? Lulu, ¿es tu nombre? Ah, tengo dos nombres. ¿Cuál es tu nombre? Luana Esmeralda. Luana. Ah, Luana. Es que como veo ahí abajito Lulu, pensé que este era tu nombre. Ok, Luana, sí. Entonces no debía darse, pero lamentablemente hay personas que lo hacen. Entonces, en eso, por ejemplo, hay que enseñar a la gente. No siempre escuchan, pero bueno. ¿Sí? ¿Te respondí? Sí, pues porque acá en donde yo vivo, a Ajá. veces en fiestas, cargan, ponen música, se embriagan, los borrachos vienen. Eso está mal. Eso está mal. Sí, da mucha pena. En fin. Ok, voy a mirar qué otra pregunta más había por acá. ¿Usted sabe religión? Sí. ¿Enseñó una vez a otros niños? Sí, soy profesora. ¿Dónde aprendió religión? Bueno, estudié en la universidad también. Se estudia para ser profesor de religión, porque hay muchas cosas que aprender, ¿no? Para poder responder principalmente ese tipo de cosas, poder explicarles bien. ¿Qué significa la palabra cristiana? Seguidor de Cristo. Eso significa cristiano. ¿Cuál es la oración que nos enseñó Jesús? El Padre Nuestro. Ah, ¿dónde estoy yo? En Chosica, por la carretera central. Serán 10 minutos de la misma plaza de Chosica, pasando por el puente de Los Ángeles. Ya, ¿por qué se menciona a una sola pareja, Adán y Eva? Ya, quiero entender esto. O sea, la pregunta va, ¿cómo es que... Creo que se relaciona con el origen de la humanidad. Ya, No, a ver, esa fue mi pregunta. Yo le hice con el sentido de que, o sea, ¿por qué nada más nombran, o sea, a Adán y Eva? Porque si no, o sea, ¿qué? Eh, pues nada más de una sola familia pues se reproducen o cómo es. sí, en un primer momento existió un primer hombre y una primera mujer sobre la faz de la tierra. Sí, eso es cierto. Ahora, es cierto, no es que ellos tengan la tarea de poblar la tierra en 10 años, ¿no? Sabemos que la tierra ha pasado por miles de miles de miles de miles de años. Por poner un ejemplo, la mitad de los habitantes de Francia son musulmanes. No porque los franceses se hayan convertido al islamismo, sino por los inmigrantes musulmanes. Los musulmanes tienen 8, 10, 12 hijos. Y en no muy poco, no es mucho tiempo, ¿ah? Han llegado a poblar Francia, aparte que los franceses no quieren tampoco tener hijos, que lleguen a ser prácticamente la mitad. La mitad de Francia son pobladores o son ciudadanos musulmanes. Entonces, imagínate, si en poco tiempo han poblado casi todo un país, imagínate cómo si en miles y miles y miles de años han logrado poblar el mundo, ¿no? Igual en la India hay mucha gente, entonces sí, sí es posible. Solamente que la Biblia menciona el primer hombre y la primera mujer. En nuestra traducción es Adán y Eva, ¿no? Pero pudo haber tenido otro nombre también, no sé, Luis y Juana, no sé. Pero la idea es que existe un primer hombre y una primera mujer, ¿no? Que eso es lo importante a tener en cuenta en este caso. Uy, nos quedan 9 minutos. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Y eso es un poquito difícil de entender, lo sé. Dios no tiene ni principio ni fin. Es eterno. Si no, no sería Dios. Si tuviese un principio, significa que alguien o algo lo creó. Y ese alguien o algo tendría que ser mucho más poderoso que él. Entonces ya no sería Dios, sino esa cosa sería Dios. ¿Entendemos? Entonces, ¿por qué es Dios?
porque no tiene ni principio ni fin y dio origen a todo. Yo sé que habrán escuchado también del Big Bang. ¿Un día te podríamos visitar? Sí, podríamos coordinar con Jair y pueden venir a pasar lo que no sé es por la pandemia. Pero creo que sí, podríamos pedir un permiso acá. Y vienen ustedes, como el ambiente es también amplio, creo que sí. Podría ser quizás un domingo. Un domingo. Te pasa que dan a misa. Estaba hablando del Big Bang, que quizás lo han visto también. ¿Escucharon alguna vez de la teoría del Big Bang? No de la serie, sino de la... Ah, el profesor Yair nos enseñó eso. Ah, ya, de una explosión, ¿verdad? De una explosión, ¿sí? En toda explosión, ¿qué cosa hay, Jair? En toda En la explosión. explosión como tal, Ujú. no sé, sonido, Ya, ¿qué fue- más? fuego, Ya, eh, una luz, claro, una luz, una luz. intensidad. Ya, exacto. Muy bien. De esa explosión entendemos que empezaron a aparecer las primeras partículas, etcétera, ¿no? El origen de todo el universo. En la Biblia, ¿qué es lo primero que se crea? Ahí se menciona. Los primeros versículos de la Biblia. Hágase la luz. Lo primero que menciona la Biblia es eso. No dice creó, ¡pum!, apareció el mundo y las nubes y el mar. Fue, Dijo la- la luz, fue la creando luz, las demás cosas. la luz, ¿verdad? Y luego separa las aguas y empieza la vida en las aguas, ¿verdad? Que es lo que también postula la teoría del Big Bang. ¿Qué ha pasado? La Biblia es una manera muy rudimentaria, muy simple de explicar el origen del universo. La teoría del Big Bang es una explicación más científica de cómo se originó el universo. Es más, la teoría del Big Bang ha sido propuesta por un sacerdote, si no mal me acuerdo, no me confundo. Un sacerdote. La Frey, claro. Ya, entonces nos damos cuenta, no está muy alejada. La ciencia y la fe nunca se contraponen, más bien se complementan. Y es a lo que debemos llegar. Eh, ya, entonces, ya, pero ¿cómo se dio toda esa explosión? ¿De qué manera surge esta explosión? Surge de un ser poderoso que es capaz de crear de la nada las cosas. Eso es crear, ¿no? Sacar de la nada. O sea ¿Cómo que pudo? Dios puede crear gasolina para el sol para que el mundo no explote. Qué lindo. No conocemos específicamente, por eso te decimos, es una teoría, ¿no? Cómo es que se dio esa explosión, pero sabemos que hubo una luz, y lo que nos explican en la Biblia. Que Dios creó las cosas de la nada es lo que sabemos y en lo que creemos nosotros, ¿no? Y que tiene el poder para hacer todo, sí. ¿Cómo Moisés pudo separar las aguas? Ya, en realidad no fue Moisés, ¿no? Sino que él pidió a Dios que ayudara a su pueblo a escapar, porque los egipcios lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Entonces le pide a Dios y Dios lo que hace es separar las aguas para que los judíos puedan pasar. Y no Pero, hace mucho, dime. pero antes de eso, Dios le da las indicaciones para que abra las aguas, ¿no? Dice, Ah, claro, claro. y, ¿cómo se llama? Da un gran golpe y se abrirán las aguas. Sí, es una de las escenas más simpáticas en las películas sobre Moisés, ¿no? Hermana, como nosotros ahora prácticamente tenemos 5 minutos, de Y repente podríamos aprovechar estos 5 minutos. Me gustaría en este caso hacer una pregunta que creo que les puede servir a todos los chicos. ¿Cómo podemos demostrar ser buenos y malos católicos? ya, primero conociendo nuestra fe. ¿Dónde está resumida? En el credo. Segundo, los sacramentos que han sido instituidos por Jesús, no por la iglesia, o sea, no por padrecitos. Los sacramentos, ¿cuáles son? El bautismo, la primera comunión, la confesión, la confirmación, principalmente esos.
¿ya? Entonces, un buen católico sabe que es importante bautizarse, si no, no podría ser católico, hacer la primera comunión, recibir a Jesús en el corazón, ir los domingos a misa, por ejemplo, confesarse, arrepentirse de sus pecados, conocer poco a poco más sobre su fe, pero hay que tener cuidado en cómo buscamos o de dónde escuchamos, ¿verdad? De dónde aprendemos. Por eso siempre es bueno preguntar a personas que sepan y que me sepan orientar. ¿De qué manera? Más hablando con Dios en la oración, porque eso es orar, ¿no? Hablar con Jesús. En las noches, por ejemplo, antes de dormir, date un tiempecito para rezar con Jesús, contarle sobre ti, tus sueños, tus dudas, dile al Señor que te ayude a aumentar tu fe. Rezarle a María, nuestra Madre. El rosario es una oración muy, muy importante y que le agrada mucho a ella y por la que podemos pedir muchas cosas. Y también ayuda, ¿sabes?, la lectura de la vida de santos. Y eso sí se puede conseguir por internet. Lectura de la vida de santos. Porque allí o sea, los santos son personas como nosotros, pero que se han esforzado en ser buenos católicos, buenos cristianos. Entonces son un modelo para nosotros, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Sacramentos, vida de oración, lectura de los santos. Con respecto a la Biblia, yo aconsejo que leamos más el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, como ha sido escrito hace muchos años, tiene un lenguaje un tanto complicado de entender y a veces es un tanto duro, ya difícil de entender si es que no se tiene orientación adecuada. Entonces, preferible ir por los evangelios y las demás cartas, ¿no? Que sí, los apóstoles que sí nos ayudan muchísimo, muchísimo más a entender nuestra fe. Y de esa manera, siendo también así buen ejemplo para los demás, con nuestras obras, no mintiendo, no engañando, siendo tolerantes, perdonando las ofensas, ¿verdad? También pedir perdón cuando nosotros nos equivocamos. Y sí, tengo 32 años. Leer el Nuevo Testamento sí no creo, porque yo nada más tengo una Biblia que es de mi bisabuelo, es de color azul. Ya. Cuando Cuando hablo del Nuevo Testamento, mi amor, me refiero a los evangelios. Por ejemplo, dice San Juan, San Mateo, es a partir de allí en adelante. No, sí, no, sí, es que yo sé de eso, pero, o sea, es que yo también he visto, o sea, compañeros que, o sea, cuando yo estudié en la Unión, tenían una Biblia que era, no, que venía con Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos, Pero yo nada más unión, tenía, ajá, pero yo nada más son tenía, adventistas. pero yo tenía la Biblia de mi bisabuelo que nada más tiene el Antiguo Testamento y que mi abuelo me dijo que se lo regaló a la hija de Andrés Avelino Cáceres, creo. Así me dijo. Oh, tiene historia, entonces. Hermana, perdón que le corte, pero nos queda un minuto. No sé si podríamos ingresar una vez más al mismo link para poder dar de repente nuestros Cerrar. últimos, ¿sí? Para poder cerrar. Sí. ¿Está bien? Sí. Ok, muy bien chicos. Ingresamos por favor todos al mismo link para poder en este caso culminar con nuestro conversatorio. No demoren por favor. Los esperamos.